Amén. Como les decía, vamos a estar hablando sobre un resumen de lo que estudiamos el lunes, el primer lunes del mes, el lunes 9. Y esa noche discutimos y definimos lo que era el concepto de liderazgo como tal, pues para poder entender más a fondo lo que hoy vamos a estar enseñando. Perdón, era necesario que tuviéramos en claro qué era liderazgo o líder. Y definimos que liderazgo lo ejerce alguien que ocupaba una posición de mando y entre paréntesis puse de servicio. Y recalcamos, ¿verdad? Que era muy importante que los hermanos y los líderes tuvieran en cuenta que cuando se ejercía o se ocupaba esta posición de mando, no era de que yo soy el que mando y tú tienes que hacer lo que yo digo porque yo soy el que soy. No, yo soy el que soy, está en el cielo. Y cuando se habla de posición de mando, se habla de posición de servicio. Lo recalcamos mucho en el estudio pasado y hoy lo vamos a nuevamente continuar, ¿verdad? Dándole hincapié a que cuando se llama a un liderato, a un ministerio o se ejerce alguna posición eclesiástica, si nos vamos bajo el fundamento bíblico, esto es un servicio, ¿verdad? No es de adquirir algún estatus social o alguna posición importante para ejercer o imponer mis deseos. Aquí, ¿verdad? Se está ejerciendo algo que no es nuestro, que se nos ha sido encomendado por el Padre, bendito el Señor, y que debemos de darle validez al trabajo que Él hizo en la tierra, ¿verdad? Y nosotros seguir ese ejemplo. Así que dijimos también que un líder, bajo un liderazgo, tiene un conjunto de participantes que lo ven como su guía. Nuestro maestro, ¿verdad? Jesucristo es nuestro guía y nosotros enseñamos lo que hemos aprendido de él. Por eso la Biblia dice, por gracia, lo que por gracia recibiste. Recibimos amor, damos amor, recibimos instrucción, damos instrucción. Hablamos también de 5 métodos de cómo se llega a un liderato, a un liderazgo. Mencionamos que se llega a un liderazgo por elección y se mencionó también en ese momento que en la Biblia no hay registro de ningún líder que haya estado por elección, porque aún incluso cuando mucha gente piensa que Saúl lo eligió el pueblo, bíblicamente no fue el pueblo quien lo eligió, fue Dios. El pueblo pidió rey y Dios mandó, ¿verdad? A que se ungiera. Fue Dios quien lo escogió. Y también de esos 5 métodos por los cuales se llega al liderazgo, es el de elección, otro es por nombramiento. Mencionamos bases bíblicas en cuanto a eso, porque sí existe liderazgo por nombramiento en la Biblia. También existen muchos liderazgos por iniciativa propia y ahí vimos que el desenlace de estos liderazgos fue un desenlace, ¿verdad? Nefasto. Fue un desenlace mal. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a lo que era el liderazgo, a ejercer un reinado, pero lo hicieron bajo la rebelión. También hablamos de que se llega al liderazgo por sucesión hereditaria y ahí hablamos de los levitas y hablamos de reyes, de sacerdotes y también, ¿verdad? Por llamamiento divino como número 5, entendiendo, ¿verdad? Que este último es el que se da en la Biblia y que es indispensable para el verdadero liderazgo cristiano. Hoy
¿verdad? Vamos a estar hablando sobre lo que es el liderazgo cristiano. Hoy vamos a conocer, ¿verdad? El concepto más a fondo de lo que es liderazgo cristiano. No cualquier liderazgo, sino uno que imita a Jesús, uno que imita a Cristo. Bendito el Señor, ese que Él nos encomendó, nos entregó, ese, ¿verdad? Que nos comisionó. Y hay unos, ¿verdad?, que han hecho mal uso de lo que es sus posiciones, pero nosotros, ¿verdad?, somos un remanente pequeño que queremos agradarlo a Él y servir a nuestro prójimo. Así que voy a abrir la pantalla. Me disculpan si me llegan más solicitudes, no las voy a poder ver porque la pantalla del PowerPoint me ocupa todo el espacio. Así que me avisan cualquier cosa y vamos así a comenzar. Denme un brequecito aquí para abrir pantalla. Amén, estamos aquí. El liderazgo cristiano y todavía seguimos en Efesios capítulo 4, ¿sabe? Me tienen paciencia que la computadora a veces se pone un poquito lenta. Aleluya, gloria a Dios. Amén, estamos aquí, liderazgo cristiano. Y comenzamos hablando y definiendo lo que es el concepto liderazgo cristiano, el cual es idéntico al del ministerio. Y las palabras ministral y ministro tienen como raíz el adverbio latín minus, que significa menos y se aplica a uno que sirve. Ministrar es servir de tal manera que al hacerlo se ayude a los demás, ya sea con palabras o con hechos, a que realicen sus metas. Bendito el nombre del Señor. Así que aún el significado de lo que es ministro, de lo que es ministerio o de lo que es ministrar, tiene como raíz, oiga bien, un adverbio que nos deja saber el significado. ¿Cuál es? Menos. O sea, nosotros nos hacemos siervos, nosotros nos hacemos pequeños. ¿Para qué? Para ponernos al servicio de nuestro prójimo, para que ellos puedan llegar a alcanzar sus metas. ¿Cuál es su meta? Bueno, la mía es llegar al cielo. Así que como yo quiero llegar al cielo, el cielo no es para mí nada más. Yo quiero que otros lleguen y alcancen esa corona de justicia, esa corona de vida. Bendito el Señor. Así que el concepto de liderazgo cristiano es idéntico al del ministerio, al de ministrar y al de ministro. Y es bien sencillo. El adverbio en latín es minus, que significa menos. Y este se aplica al que sirve. Así que bases bíblicas hay muchísimas. Mírelas ahí. Bases bíblicas hay muchísimas. Esas bases bíblicas nos enseñan y nos hablan sobre el servicio. Y mire lo que dice Santiago 1:27. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos
y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Cuando visitamos a las viudas, cuando visitamos al huérfano, ¿verdad? Quiere decir que le prestamos atención. No solo es que le vayamos a ver y que lo veamos en alguna necesidad y teniendo, no suplamos esa necesidad, sino que le prestemos interés, que le prestemos atención. Y el verdadero evangelio es el de servir al necesitado, conforme a Santiago 1:27. Él nos lo muestra de esta manera. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es ese evangelio puro y sin mácula delante de Dios el Padre? Pues mira, el servicio a nuestro prójimo, no solo al huérfano y a la viuda, sino a todo aquel que necesite, aquel que esté en medio de tribulaciones. Aún en el mundo hay un dicho por ahí que dice que en las malas es que se sabe quiénes son tus amigos. Óigame, mi hermano, aún en el mundo, cuánto nomás nosotros en el evangelio, cuando uno de los primeros frutos, de las primeras señales que mostraron sus discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo, fue que se interesaron en la necesidad del prójimo, y dice que fueron a sus casas y buscaron de lo que tenían y le repartían a los pobres conforme a su necesidad. Así que para ser un líder y para entrar en el verdadero liderazgo cristiano, tenemos que como prioridad tener el servicio a los demás. Ese es un ministerio, ese es ministrar, el ser servicial. Bendito el nombre del Señor, el visitar al huérfano, el visitar a la viuda, el estar con ellos en sus tribulaciones, el brindarle esa mano amiga, ese apoyo, ese consejo, esa palabra, el suplir sus necesidades si están, ¿verdad?, en nuestras manos hacerlo, y guardarse sin manchas del mundo. ¿Qué dice Hebreos 6:10? Mire lo que dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Qué está hablando ahí? Del servicio. Cuando nosotros hacemos lo correcto, nos interesamos en servir, en imitar sus pasos, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Por eso la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque mientras nosotros nos ocupamos del servicio a la obra de Dios, Él se ocupa de nuestros asuntos. Eso es una promesa. Eso es una promesa que está desde el Antiguo Testamento. Bendito el Señor, de que cuando le tememos a Dios, de que cuando amamos su obra, de que cuando nos preocupamos por servir, aleluya, Él nos bendice. Él tiene cuidado de nosotros. Así que Dios no es injusto y Dios recordará cada cosa que hagamos. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué dice Levíticos 19:34? Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrine, entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. O sea, ¿qué nos manda entonces, además de atender, de visitar y de servirle al huérfano y a la viuda? Que también tengamos misericordia y amemos como a nosotros mismos al extranjero. Y hoy en día, ¿verdad?, estamos viendo una oleada de situaciones difíciles que están pasando
¿verdad? Muchos extranjeros que están en este país, que están sufriendo los estragos por causa de aquel que ha llegado a este país a delinquir. Pero nosotros como iglesia tenemos que amarlos, tenemos que, ¿verdad?, servirles, tenemos que hacer el trabajo tal cual Cristo nos los mandó. ¿Y quién nos manda? Jehová vuestro Dios. Bendito el Señor. No es que vayamos a romper la ley, no es verdad que vayamos a infringir las leyes, sino que como iglesia tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros, ¿verdad? Somos esa mano amiga, somos ese brazo extendido, somos ese consuelo en medio de esa tribulación. Poderoso Dios. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia está llamada a realizar una labor social que muy pocos la hacen. Hay muchas, ¿verdad?, de estas iglesias católicas que hacen un buen trabajo, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Pero nosotros, este sector, el que le llaman sector pentecostal, este sector protestante, ha bajado los brazos en cuanto a esto y muchas otras denominaciones y muchas otras doctrinas y aún doctrinas falsas han cogido auge y han hecho un muy buen trabajo social. Y nosotros que tenemos, ¿verdad?, la palabra de verdad, muchas veces estamos buscando posiciones, muchas veces estamos buscando el protagonismo y nos estamos olvidando del servicio que el Señor como iglesia requiere que nosotros demos al prójimo. Muchos eventos, muchos servicios, muchos cultos a nosotros mismos, pero el amigo, el de afuera, necesita que la iglesia verdadera se haga presente, se haga sentir. Si vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo iba a la sinagoga? Los sábados. Los sábados. Los sábados iba a la sinagoga a enseñar y a leer los rollos. Pero el resto de la semana, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Si no era en las ciudades, en las aldeas, alda arriba, alda abajo, haciendo milagros, rescatando a la viuda, rescatando al enfermo, libertando al endemoniado, proclamándole libertad a la prostituta. Bendito el Señor, aleluya. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque se nos ha olvidado. Y queremos templos grandes y queremos, ¿verdad?, pabellones para congregarnos y mantenernos ahí encajonados cuando la necesidad está afuera. Mira qué dice Gálatas 5, del 13 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, pero mira lo que dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué dice el 14? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que un liderazgo cristiano, un verdadero liderazgo cristiano, tiene como prioridad el servir. El servir. Proverbios 25, 21. Porque muchos aman a los que le aman. Pero, ¿qué dice Proverbios 25, 21? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. O sea que aún el servicio no se limita a un núcleo de personas, a los míos, a los panas míos. ¿Alguien está tratando de entrar? ¿Seguro? No, sí, yo no he visto a nadie. ¿Por qué?
porque fue que escuché. Sí. Ok, pues el servicio no se limita a mis panas, a los de mi grupito. No, porque aquí en la iglesia no hay bandos. Hemos visto mucho esta situación. Mira, Jafé, sí. Sí. Esperando permiso, dice. Ay, Dios mío, ¿cómo lo hago? Pérez, hermano. Tengo que quitar aquí. Volvemos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Seguimos. El servicio no se limita al grupito de nosotros. Este servicio tiene que extenderse aún a nuestros enemigos, aún a aquellos que nos ultrajan, que nos persiguen. Si en algún momento llegasen hacia nosotros, la Biblia dice, mira, si te pide la túnica, dale también la capa. O sea, nosotros tenemos que mirar como miró Cristo. Por eso necesitamos el carácter de Cristo. Por eso es que necesitamos de su Espíritu Santo, porque en la carne no vamos a poder lograrlo. En la carne no se ejerce un liderazgo cristiano. Sí, en la carne se ejercen liderazgos. Lo vemos muchísimo. Vemos por ahí muchísimos grupos de esta gente que carecen de lo espiritual. Así que aparentemente hacen muy buen trabajo, pero hacen muy buen trabajo limitado. Pero ya cuando esté el Espíritu Santo en nosotros, Él nos ayuda a entender que tenemos que amar no solo a aquel que nos ama, sino también que tenemos que aprender a extender la mano a aquel que nos odia. Aquel, ¿verdad? Que quizás en algún momento dado nos puso el pie para que cayésemos. Bendito el Señor. Mire lo que dice Lucas 22:27. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ese es nuestro Señor Jesucristo hablando. O sea que el ejemplo que tenemos que seguir, ¿cuál es? El de nuestro Señor Jesucristo. No el que se sienta en la mesa, sino el que sirve. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Así que liderazgo cristiano, ministerio, ministrar, ministro, que tiene como raíz el adverbio del latín minus, que significa menos. Ese es el verdadero liderazgo cristiano. Ese es el que tenemos que ejercer con la frente en alto. Fíjese que hay tres grupos de personas. Tres grupos de personas. En una congregación o en un núcleo de personas hay tres grupos. Están los que dirigen, que son los líderes. Están los que ejecutan, que son los colaboradores, que sin ellos no fuese posible nada. Pero también están los que no hacen nada. Y fíjese que yo le puse la palabra a los nulos, pero en el estudio que yo estaba tomando para poder preparar esto, dice los ineptos. Yo lo sentí como que muy fuerte y dije, déjame buscar otra palabra un poco más suave para, ¿verdad? Que nadie se me sienta ofendido. Pues por experiencia ya. Están estos tres grupos, los líderes que son los que dirigen, los que el Señor pone ahí al frente para que, ¿verdad? Con el conocimiento y la sabiduría que Dios le ha dado, ejecuten, ¿verdad? O recluten personas, colaboradores, que juntos podamos hacer un buen equipo de trabajo y podamos entonces poner en marcha la gran comisión y que entonces podamos ejercer un evangelio eficaz. Y están los que no hacen nada,
Los que piensan que esto podría ser así, esto podría ser así, esto podría ser de esta manera, esto podría ser de la otra, pero a la hora de ejecutar, no pueden. Siempre tienen un no, siempre tienen una excusa, siempre tienen una queja. Esos son los nulos. El trigo y la cizaña, ¿verdad? Esos hay que dejarlos ahí y no dejarlos que se tomen mucho auge. Hay que, ¿verdad?, mantenerlos ahí al nivel. ¿Para qué? Para que no nos echen a perder o no nos ahoguen el trigo. Hay una diferencia entre un líder y un administrador. Hay muchos que hoy en día, hay muchas iglesias que hoy en día están siendo administradas como si fueran una empresa, pero son pocos las que están siendo lideradas. El líder dirige. Oiga bien, porque si doy un examen voy a preguntar esto. El líder dirige. ¿Cómo dirige? Conforme a la palabra, conforme al modelo a seguir. El administrador maneja. Nosotros dirigimos personas. Lo que se maneja son cosas. O sea, yo no tengo objetos. Yo tengo seres humanos que sienten, que padecen, que están llenos de emociones, que necesitan de la colaboración del Espíritu Santo en ellos para que funcionen. El líder inspira la acción, el administrador la supervisa. El líder se mueve a base de principios. El administrador utiliza técnicas. El líder se basa en el carácter. ¿Cuál carácter? En el carácter que se supone que adquiramos, el carácter de Cristo. El administrador en la personalidad. Y quiero hacer un paréntesis aquí. El líder busca personas con carácter, no guapo, o sea, no son gente brava que ¿verdad? Le gusta la pelea, no. Con un carácter que aprendan a dominar ciertas actitudes, a desechar el yo y poderse dejar moldear por la palabra. Yo tengo mucha gente secular que tiene muy buena personalidad, pero carecen de carácter. Y el cristiano necesita el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para amar. ¿Para qué? Para perdonar. ¿Para qué? Para comprender. Bendito el Señor. Así que es necesario entender que yo puedo tener una persona con una personalidad fantástica, pero en lo espiritual no da el grado, no rinde frutos dignos de arrepentimiento. A esa persona yo no la puedo, yo no le puedo dar, ¿verdad? Una responsabilidad porque no hay carácter en él. Así que es necesario que, porque hay gente muy profesional dentro de la iglesia, pero son gente carnales. Son gente que quizás tienen un vasto conocimiento de ciertas cosas que uno dice, wow, podemos sacarle provecho. Pero esto no es cuestión de personalidad ni de conocimientos seculares. Son buenos cuando, ¿verdad? Están dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que el concepto bíblico del liderazgo cristiano se basa en servicio. Se basa en servicio. Hablamos de que la gente se divide en tres grupos. Dije, los que dirigen, los que ejecutan y los que no hacen nada. Los más que mandan. Esos son, ¿verdad? Los que saben de todo, pero no saben nada. Fíjese que quiero tocar aquí, es un poco, ¿verdad? Un tema un poco extenso, pero quiero que hablemos de dos conceptos que se desarrollan en lo que es el liderazgo cristiano. Bíblicamente, están estos dos conceptos o ¿verdad? Estos dos servicios basados en la Biblia.
y quiero que los conozcamos. El diaconado y dentro de esta categoría ministerial se desarrollaba todo lo que tenía que ver con el servicio pastoral, conforme a Romanos 11:13, a Primera de Corintios 12:5 y a Efesios 4:12. Aquí, en el PowerPoint, usted no va a ver los versos bíblicos detallados, pero en su papel sí están. Romanos 11:13 dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Y usted va a entender ya mismo el por qué se comienza con esto. Este es Pablo hablando, que él tiene un ministerio que va dirigido hacia los gentiles, su servicio, su diaconía va dirigida a los gentiles, pero dice, honro mi ministerio, o sea, lo lleva con honor, lo lleva con servicio, lo lleva con amor. Bendito Dios de gloria. También el Primera de Corintios 12:5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo honraba su ministerio sirviéndole a los gentiles. La diversidad de ministerios que el Señor dio son para honrar y para edificar a la iglesia. Y también los dones, la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos, son para edificar al cuerpo de Cristo. Nos perfecciona a nosotros para que podamos ser de edificación a otros. Yo no sé si usted me está entendiendo. Bendito el Señor. Así que aquí se habla de los que gobernaban la congregación, llamados algunas veces obispos, otras veces ancianos. Y se incluyen también las tareas administrativas de la iglesia, como las que se asignaban a los diáconos de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué dice Hechos 6 del 1 al 7? Mire lo que dice Hechos 6 del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe.
Este verso bíblico lo tocamos el lunes anterior, pero quería, ¿verdad?, que estuvieran presentes o que tuvieran presente que era necesario el servicio y que este servicio de diaconía, que es de lo que estamos hablando, se estribaba en muchas cosas, no tan solamente en algo solo. En este momento escogieron a estos varones para que sirvieran a las mesas. Oiga bien, porque hoy en día muchos piensan que el ser evangelista, ser pastor, que ser misionero, que el ser profeta son los únicos ministerios que existen y que si no son esos no quieren más ninguno. Y fíjese que aquí se mostró que se necesitaba quien sirviera a las mesas, y aún para servir en las mesas los requisitos eran que tuviesen el Espíritu Santo y que tuvieran buen testimonio, que tuvieran sabiduría. O sea, ¿por qué? Porque una persona sabia sabe tomar buenas decisiones. Una persona dirigida por el Espíritu Santo se puede evitar muchísimas situaciones. Bendito el nombre del Señor. Así que mientras estos 12 discípulos se encargaban del ministerio de la enseñanza de la palabra y de la oración, se necesitaban diáconos que sirvieran a las mesas. Bendito el Señor, aleluya. Así que escogieron a estos hombres para servir, y fue de agrado a Dios y rindió fruto. ¿Por qué? Dice la Biblia que ellos hacían un buen trabajo, porque el fruto era que crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba. Si no hubieran estado haciendo buen trabajo, no había fruto, no había crecimiento. Así que hablamos del diaconado y ahora vamos a hablar de la liturgia. La liturgia no es nada más y nada menos que el sacerdocio. El sacerdocio no es nada más y nada menos que el servicio. En esta clasificación se encuentran todas las actividades relacionadas con el culto y la adoración, y constituye el servicio sacerdotal y ministración de servicio. Bendito el Señor, aleluya. Y Filipenses 2:17 dice: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y esto ministraba mucho mi vida cuando yo leía y estudiaba esta palabra. Porque una persona que se derrama en libación y en sacrificio, y quiere decir que se da del todo al servicio de la fe. O sea, se deja de ser de él, deja sus fuerzas, se da del todo como Cristo, que se dio del todo por amor a nosotros. Pablo se daba del todo para el servicio de la fe, no escatimaba. Bendito el Señor, cuando se trataba de servir a los demás, de servir a la obra. Bueno, estuvo en prisiones, cogió azotes. Aquellos que conocemos las historias de Pablo eran historias que yo diría que cualquiera hoy en día no estuviera sirviendo a Dios. Óigame, sus discípulos murieron a causa de este servicio. Y hoy en día cualquier situación nos aleja. Por cualquier situación no queremos seguir. Queremos enganchar los guantes, cuando no nos ha costado nada comparado a todo lo que tuvieron que hacer nuestros antepasados, estos discípulos, estos siervos del Señor, que según dice su palabra, se derramaban en libación sobre el sacrificio, o sea, sobre la obra y el servicio de la fe, y que se gozaba. ¿Usted sabe lo que es en prisión y gozoso? En tribulación y gozoso. Él mismo lo decía: derribado mas no destruido, destruido mas no desamparado. Bendito el Señor.
Y decía, bendito Dios de gloria, me he aprendido a contentar en todo, ya sea en las buenas o en las malas. He sabido sufrir la escasez como he sabido tenerlo todo. Él también dijo, mire, todo lo terrenal yo lo tengo por estiércol. ¿Usted quiere ser un buen líder cristiano? Aprenda a derramarse en libación al servicio de la obra de Dios. Muchas veces nos quemamos las pestañas por un trabajo, por agradar a un jefe, para poder subir de puesto o que nos den buenas posiciones. Bendito el Señor. Pero la obra del Señor la tenemos descuidada. Y Dios no quiere eso. Por eso es que Dios quiere que nosotros tengamos un carácter. Por eso es que Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es que Dios quiere, bendito el Señor, que aprendamos lo que es el verdadero liderazgo y que forjemos líderes cristianos, no líderes seculares, líderes cristianos. Mire, en nuestro lenguaje moderno, llamaríamos a estos líderes de la liturgia o del servicio cristiano pastores, predicadores y maestros. En ninguno de los dos casos se destaca la preponderancia o la grandeza del líder en sí, sino que se le da énfasis a el tipo de servicio que realiza dentro del pueblo de Dios. A eso hay que darle énfasis, lo que hacemos para Dios. ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Cuál es el servicio que estamos dando a la obra de Dios? ¿Estamos ejerciendo lo que Dios nos mandó? ¿Estamos siendo buenos líderes cristianos? Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Mire lo que dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo de ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Usted vio cómo debemos de ejercer nuestro liderazgo cristiano? Tenemos que darle buen pasto, porque para apacentar una grey, yo tengo que primeramente ser llena de su palabra, alimentarme yo primero de su palabra para yo tener que darle a los que están bajo mi cuidado. Porque si yo me nutro de una palabra adulterada, eso es lo que yo le voy a dar al pueblo. Entonces, si hay una palabra adulterada en mí, yo no voy a poder cuidar de la grey. Yo voy a hacer fuerza. ¿Por qué? Porque ya no voy a estar en el espíritu, sino en la carne. Esto no es obligatorio, esto es voluntario. Y esto no es por ganancias deshonestas. Esto es con un ánimo pronto. Y por esto yo tengo que tener amor. Porque si yo no tengo amor al servicio de la obra de Dios, no voy a tener un ánimo pronto. Mis ánimos van a estar siempre como las olas del mar. Un día quiero, otro día no. Un ratito contenta, otro ratito molesto. Y la Biblia nos habla de las personas de doble ánimo. Son personas sin fundamento, son personas faltas de fe, son personas sin carácter. Yo tengo que, por encima de la adversidad y de lo que puede estar sucediendo a mi alrededor, mostrar el liderazgo, la fe, la confianza que yo proyecto
hacia los demás cuando las situaciones se ponen difíciles. ¿Por qué? Porque el número 4 termina diciendo que cuando aparezca el príncipe de los pastores, él es el que nos va a dar la paga, que nos va a dar una corona incorruptible de gloria, porque para eso es que estamos peleando. Así que nosotros debemos de ser buenos líderes cristianos. No manejar, sino liderar. Mire, continuamos con la liturgia o el servicio sacerdotal en el cristianismo. ¿Qué es esto? Pues es la acción sagrada que ejerce el sacerdocio de Cristo y por ende el sacerdocio de la iglesia, tanto común como jerárquico. O sea que desde el que está en el altar hasta el que está en el pueblo, tenemos que tener una acción, tenemos que tener voluntad de ejercer el sacerdocio de Cristo, rendirle culto, honor y pleitesía a Él. Cuando hablamos del servicio sacerdotal, esto no es solo del pastor. ¿Por qué? Porque nosotros somos sacerdotes, somos pueblo santo, somos linaje escogido. Y esta es la forma en que la iglesia y su conjunto, a través de sus miembros, se relacionan con Dios, participando en la obra de salvación y santificación. Cuando yo llego a un culto a rendirle servicio a Dios, a rendirle culto a Dios, desde el pastor hasta el que se sienta en la puerta, debe de tener una acción sagrada. La Biblia dice: entrar por los atrios con acción de gracia, con alabanza. ¿Por qué? Porque vamos a ejercer el sacerdocio. Bendito el Señor. Vamos a rendirle sacrificio a Dios, sacrificio de alabanza. Ya no matamos becerro ni cabra, sino que nosotros nos damos. Lo vemos en el ejemplo de Cristo, el sacerdocio de Cristo. Jesucristo es el sumo sacerdote eterno, el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. Y su sacerdocio se manifiesta en la liturgia o el servicio, donde su obra redentora se actualiza y se hace presente. Él es nuestro mayor ejemplo. La liturgia como ejercicio del sacerdocio, pues mire, el servicio de sacerdocio es la acción sagrada por excelencia, donde se celebra el ministerio de Cristo y se participa en la obra de Dios. La liturgia significa y realiza la santificación del hombre. Cuando yo llego a la casa de Dios, yo me renuevo. Yo adoro su santo nombre y yo recibo fuerzas nuevas. Si llego enfermo, yo salgo sana. Bendito el Señor. Si llegué triste, yo salgo renovada, restaurada. ¿Por qué? Porque mediante mi alabanza a Dios, mediante mi servicio a Dios, Él santifica mi cuerpo, Él santifica mi vida, Él me renueva, bendito el Señor. Me dan un update, me resetean. En la liturgia, la iglesia en su totalidad ejerce su sacerdocio, ya sea a través del sacerdocio común de los fieles o del sacerdocio jerárquico. ¿Ves? Que aquí envuelve no tan solamente a los que están en el pueblo, sino que también desde el altar hacia afuera tenemos que ejercer ese sacerdocio. Tenemos que rendirle servicio a Dios. Tenemos que amar la obra redentora del Maestro mediante a nuestro culto. La participación en la liturgia, pues es bien sencilla. Eso lo hacemos, en Puerto Rico lo hacíamos toda la semana, ¿verdad? Hemos llegado a los Estados Unidos donde las cosas son diferentes en muchas áreas. Por eso cuando nosotros llegamos el sábado a aquel culto, a aquella iglesia, nosotros no nos queremos ir.
¿Por qué? Porque tuvimos quizás toda una semana de afán, de trabajo, de situaciones, y entendemos que llegamos necesitados de rendir una alabanza y que por medio de esa alabanza haya una participación de sacerdocio, una participación de servicio. La participación litúrgica implica la implicación activa y consciente de los fieles. El que llega allí tiene que llegar activo y consciente a lo que llegó, a adorar a Dios, no a mirarle las caras a nadie, no a mirar de qué color vino la hermana, las medias, ni la cartera, no a una pasarela a modelar lo que nos compramos en la semana. Se dan esos casos, hermano. Se dan muchas veces esos casos, pero nuestra participación activa y consciente tiene que ser que lleguemos a adorar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestro corazón. La liturgia congregacional, por ejemplo, une a los fieles con Cristo en la oración, la meditación de la palabra y la alabanza. Allí nos congregamos todos bajo un mismo sentir, bajo un mismo pensar, bajo un mismo espíritu, en adoración, en alabanza, mediante a la palabra y oración. Por eso Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. Y nosotros como líderes cristianos tenemos que seguir ese modelo. Tenemos que instar a otros a que se hagan partícipes del servicio a Dios en el templo y aún fuera del templo. Que si yo voy al supermercado y yo veo una necesidad, que yo no me avergüence de este evangelio y que yo me acerque y con respeto le ofrezca una oración, una palabra de aliento, de consuelo, porque ese es el trabajo que hemos sido llamados a ejercer. No a apacentarnos a nosotros mismos, la Biblia lo dice, sino a apacentar una grey. Y hay muchos que todavía no son parte de esa grey porque están esperando que nosotros salgamos a buscarlo. Ese es el trabajo, iglesia. Así que este es el verdadero liderazgo cristiano. No voy a ser extensa. Tienen ahí material para que estudien. Esperen el examen. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Porque es necesario que estas cosas así sencillitas, que quizás las sabemos, se nos repitan para que nosotros tengamos buena participación, para que nosotros, ¿verdad?, no echemos a perder el trabajo que Dios nos ha encomendado. ¿Estamos bien? ¿Estamos aquí? ¿Hemos entendido? Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios por eso. Amén, amén. Qué bueno que estamos, ¿verdad?, activos, que estamos, ¿verdad?, entendiendo. Hablamos el lunes 9 de lo que era como tal liderazgo. Hoy lo ampliamos a lo que es liderazgo cristiano. Esta clase va a quedar grabada. Si usted la desea, usted puede dejármelo saber y yo se la envío para que usted la estudie. Y le voy a dar la participación a nuestra hermana Angélica o a Abdiel, que, ¿verdad?, están ahí por ahí con la manito levantada. Sí, ya. Oh, Dios los bendiga. Ya podemos empezar con las preguntas. Estás en mute. Amén, amén, sí. Déjame detener la grabación para entonces comenzar las preguntas, Adiel. Claro que sí, Dios te bendiga mucho.